Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es el Meme. Estamos en la teoría de Meme. Como ya saben, como es costumbre, vamos a hablar sobre temas de sociedad, política, cultura, alguno que otro tema disperso que hable sobre humanidades y toca video nuevo tema. Así que vamos a comenzar. El día de hoy se me antojó hablar un poco de lo que sería la etapa infantil del ser humano. ¿Por qué hablar de este tema? Hace unos momentos acabo de ir a la tienda de la esquina y me tocó ver una actitud de un niño que me pareció cierto punto tierna, algo muy extraño en la juventud actual de la sociedad. Y dije, ¿por qué no hablar de la etapa infantil de los seres humanos? Más propiamente a hablar de lo que es la niñez actual de la sociedad, cómo está enfocada, cuáles son cuál es la manera en la que se están educando, comparado con la manera en la que se hacía antes. Ahora, abordar también el tema de que a qué tienen alcance al día de hoy los niños o los seres humanos a esta edad, y a qué tenían alcance en la antigüedad o básicamente en el pasado. Es un tema que para mí en lo personal me parece interesante por muchos detalles. Comparar la forma en la que se criaban las personas en el pasado es muy distinta a la que se educa a día de hoy. Vamos a poner como ejemplo, yo todavía crecí con la etapa en donde no se conocían los celulares, crecí en un lugar en donde no era una ciudad. Para poder tener cualquier tipo de lujo o cualquier tipo de juguete o algún tipo de distracción, para mí era un poco difícil en cuanto a lo material. Pero también hay algo muy distinto a lo que ya se vive a día de hoy. Viviendo yo en un lugar como en el que viví, en un poblado pequeño, en una ranchería de uno de los municipios del estado de Veracruz, tú te topas con las cosas que realmente te hacen, en ese momento te hacen feliz. Vamos a poner un ejemplo. Antes, para poder divertirte no necesitabas más que irte a una laguna, irte a un arroyo, así como se le conoce por estos rumbos, a un arroyo, a un río, y nadar hasta altas horas de la noche. Podías también perderte en aventuras así con amigos, en el monte, yéndote así a explorar, a ver qué encontrabas. También la vida del campo es muy distinta, puesto que también los trabajos, la mayoría siempre son con plantas, con naturaleza. En general, a mi perspectiva de ver las cosas, la vida en el campo me dio muchas cosas buenas. ¿Para qué decirlo? ¿Para qué decir que no? La diferencia que yo encontré de ese tipo de vida a la que hoy estoy viviendo fue cuando yo tuve que viajar de donde estuve creciendo a donde me llevaron mis padres. Mis padres después me llevaron a una ciudad. Y siendo honestos, me emocionaba hasta cierto punto conocer un lugar, unas grandes... En lo personal, yo creí que me iba a encontrar grandes estructuras con edificios y todo, como cuando era niño. Yo recuerdo que cuando era niño visité varios lugares así, pero pues el lugar donde me tocó vivir no lo es, ¿verdad? Entonces sentí un cierto grado de decepción. Pero bien, regresando al tema de la niñez y la formación del ser humano cuando se es niño, poniendo en perspectiva de cómo se educaba antes y en lo personal cómo fui educado y qué fue lo que me influenció de lo que viví, cuál era mi entorno principalmente. Mi entorno era un lugar en donde todas las cosas que yo quisiese hacer fuera de mi casa les hacía, ya hablando con respecto a la diversión. Me iba al arroyo, iba al campo, iba a jugar con amigos, iba
iba a caminar a visitar a mis amigos a la casa de la pues de la casa que está más alejada de ahí, porque ahí pues no hay cuadras, no puedo hablar de tanto de cuadras. Entonces la convivencia es más familiar en un poblado pequeño, y cuando todavía no existían los celulares todavía se utilizaba la herramienta de la plática. O sea, la gente antes hablaba, antes se contaban historias, la gente antes, tú escuchabas a las personas mayores contar sus anécdotas de cuando eran jóvenes, y que para ti eran emocionantes, era lo que había en ese entonces. En lo personal, como lo vuelvo a repetir, viviendo en un poblado pequeño, en una ranchería, escuchar cosas como esa te hacía volar tu imaginación, de que lugares que visitaban, las aventuras que pasaban a caballo, en fiestas, en borracheras de los grandes. O sea, era algo que en lo personal te emocionaba. No estoy diciendo que las borracheras era algo que te trajera, pero el punto del que voy es que cuando eres niño, cualquier cosa que te parezca emocionante te atrae. Y en ese entonces las cosas eran muy distintas a las que hay a día de hoy. En ejemplo, no tenías tanto acceso a la información, no tenías tanto acceso a los medios de comunicación. De hecho, yo no crecí con televisión. Fue hasta que ya cumplí como los 11, 12 años cuando tuve un televisor para poder ver lo que estaba ahí. Y debo decirlo, comencé a cambiar un poco mi esquema de vida. Cuando tienes un televisor o un medio de comunicación, como que te atrapa, te hace que estés pegado a él, que tengas un cierto sentido de que necesitas estar viendo lo que había en la televisión, porque ya te parece más emocionante que lo que hay fuera. Aunado a eso también la personalidad de cada individuo. Por ejemplo, yo era una persona introvertida, que no era de los que le gustaba andar así, jugar para allá para acá, pero aún así tenía mis amistades, y con las que tenía lograba hacer algún tipo de aventura, irme a hacer las aventuras de la escuela. En la escuela, en el lugar donde vivía había una escuela, y hacíamos excursiones fuera del poblado, en los naranjales, en el monte, y era muy divertido. Como le vuelvo a mencionar, te hacía sentirte que estabas haciendo algo extraordinario, algo emocionante. Comparando todo lo que estoy mencionando de cómo se vivía en la antigüedad a cómo se vivía en esa misma época en una ciudad, siendo honestos, no puedo hablar mucho sobre cómo se vivía porque casi siempre he vivido en la ciudad, pero lo poco que recuerdo, yo cuando recordaba las ciudades de niño, era una vida muy ajetreada, muy activa, muy rápida, muy de que vamos para allá, vamos para acá, mucha gente, muchos coches, mucho peligro, mucha tensión. O sea, la diferencia entre el lugar donde vivía y las veces que yo salía, porque es de mencionar que salía mucho a competir a canto, oratoria o escolta, cosas de artes así que me gustaban, siempre me han gustado. Entonces, las pocas veces que yo tuve esa oportunidad de salir del lugar donde estaba viviendo, era algo que sí me emocionaba, pero que al mismo tiempo me sentía un cierto miedo, una cierta presión hacia las cosas que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque el lugar donde yo vivía era un lugar tranquilo, un lugar alejado del bullicio, de todo ese ruido, de toda esa muchedumbre. Y cambiarte de ese lugar en donde estás cómodo y donde estás tranquilo a un lugar en donde todo es caos es muy difícil. Bien, ahora mencionando también la juventud actual, a día de hoy los jóvenes de ahora en las ciudades, y casi siempre ha sido así, pero a día de hoy ya es casi una limitante exagerada. Los jóvenes de ahora ya no pueden salir a las calles a jugar, al menos en esta ciudad donde vivo, y así en muchas ciudades del país. Pero los jóvenes de ahora ya están más apegados a esto, a lo que yo estoy haciendo, a lo que tengo con lo que estoy grabando esto. Están más apegados a las tecnologías, a los celulares, a las redes sociales, a los videojuegos de los celulares, a los videojuegos caseros, a los medios de comunicación,
a todo lo que implique que no sea físico y que sea solamente digital. No voy a decir que esto es malo, pero siendo honesto, no es algo que considere que es una buena dirección para la juventud actual, porque esto limita la comunicación real entre los seres humanos y cada vez se va haciendo más individual el sentido de pertenencia hacia algo. Un ejemplo, antes tú te reunías con tus amigos en la calle, igual en las ciudades, para jugar a la cascarita con los amigos y eso, y a día de hoy ya no. Poco a poco, no estoy diciendo que no se haga, se sigue haciendo, pero poco a poco se está metiendo dentro de las nuevas generaciones de jóvenes ese hábito como de apegarse a los celulares, apegarse a las tabletas, apegarse a las computadoras, apegarse a los videojuegos, apegarse a todo lo que sea digital y ya no sea físico. Poco a poco nos estamos transformando en una especie de robots atados a lo que va siendo relevante para el momento. Un ejemplo, si ahorita son los celulares, ahorita apegamos a los celulares, y al rato son las telecomunicaciones de cualquier otro medio, algún aparato de telequinesis mental mediante un aparato, así va a ser. Es poniendo como ejemplos los videojuegos igual. Cada vez que hay un avance tecnológico, la juventud actual se va pegando más a ella y la va arraigando más como un esquema de lo que busca de vida. Es algo preocupante porque, un ejemplo, si antes, ahorita vemos mucha información en la red. Un ejemplo, vamos a poner YouTube. Tiene infinidad de videos de gente que sale y hace aquello y el otro, pero si nos ponemos a pensar, realmente es muy poca la gente que hace ese tipo de videos donde está saliendo de su lugar y viaja y hace algo distinto a lo que el espectador a lo que el espectador hace. Entonces, es preocupante en lo personal ver cómo la juventud actual se está digitalizando y está perdiendo su esencia natural, su esencia de sentir, su esencia de que le gusta más ahora ver un video de un paisaje hermoso que ir y sentirlo, ese paisaje, a un prado, a una catarata, a un prado en sí, un lugar en donde se vea muy bonito el paisaje, en donde haya animales, en donde haya árboles, que igual, otro de los puntos, nos estamos acabando la fauna del país, o sea, nos estamos acabando todo lo que existe hermoso, eso que nosotros catalogamos como hermoso. Pero bien, como lo menciono, la sociedad actual parece una película de terror, va orientada hacia su extinción física, terrenal. O sea, en su lucha por querer subsistir en este mundo, está poco a poco aventándose más hacia el precipicio de la perdición humana. Cada vez su comportamiento se va adaptando más a quererse digitalizar. No quiero pensar que algún día va a llegar el momento en el que los seres humanos vamos a ser vegetales acostados en camas y en donde nuestra mente va a viajar a través de una computadora en la que ella va a ser la que tenga las sensaciones. Va a viajar por el mundo y va a hacer todo eso y nosotros recostados, inconscientes, percibiendo todas esas sensaciones pero sin movernos del lugar donde estamos. Y es como, ok, eso que nosotros tenemos miedo de convertirnos en máquina, poco a poco lo estamos haciendo. ¿Por qué? La tendencia actual, o sea, lo vemos a diario. ¿Cuánta gente no está, yo viajo mucho en transporte público porque es mi medio de transporte? Y me he dado cuenta que, un ejemplo, la gente en los autobuses ya no platica. Y ya todos van y vamos, o sea, me incluyo de cierto modo en nuestro rollo con los celulares, viendo qué hay en WhatsApp, viendo qué hay en Facebook, viendo qué hay en YouTube. O sea, cualquier cosa es excusa para sacar el celular y distraernos. Es un poco preocupante. Regresando al tema, la juventud actual es lo que está adaptando. O sea, ya a día de hoy los padres ya no le compran a sus hijos un juguete, ya no les compran una figura de acción, ya no les compran, no sé, ropa o algo, les compran celulares, les compran cosas que los mantengan entretenidos para que ellos también sigan
distraídos con los celulares. La misma sociedad está creando esa cadena en donde no hay retorno ni siquiera para los jóvenes. El ser humano adulto actualmente se encuentra en un estado de trance en donde todo lo que ve son redes sociales, son medios de comunicación, son tecnologías, y donde está maravillado con todo eso. Maravillarse por algo no es malo. El meollo de todo esto es fanatizarse e endiosar lo que estamos utilizando en estos momentos para hacerlo como forma de vida. Es como sí, es como en su momento lo fueron los celulares. La gente para hablar tenía que mandar cartas y se esmeraban, escribían, ponían postales, ponían postales con remitente. La gente antes era muy diferente a lo que es a día de hoy. Eso inclusive generaba trabajo, generaba un empleo que para esas personas que se dedicaron mucho tiempo a los correos, les generaba sus ingresos. A día de hoy ya no existe. A día de hoy las tecnologías han abordado todo este tema social, todo lo que antes era físico, todo lo que antes involucraba en la realidad a dos individuos, hacerlo digital. Hacerlo como que básicamente el ser humano se está aproximando a querer hacer lo que siempre ha querido hacer inconscientemente. Se habla mucho de la telequinesis, de la telepatía, en donde podamos comunicarnos unos con otros sin necesidad de algún aparato electrónico. Bien, fisiológicamente no lo hemos logrado, mentalmente no lo hemos logrado, pero tecnológicamente casi lo tenemos ya en nuestras manos. Lo pongo como ejemplo este video y como muchos otros videos. ¿Cuánta gente no a través de estos videos comunica las cosas que quiere sin necesidad de estar ahí contigo, sin necesidad de poder decirte, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que pienso de la vida, esto es lo que pienso de aquello y el otro. Entonces, es muy preocupante que el ser humano cada vez se va desapegando más de sí, de sí y del otro ser humano. Me ha parecido un poco triste y a la vez intrigante ver cómo ha habido en las mismas redes sociales videos de cómo ciertos pensadores, ciertos autores de ciertas publicaciones que hacen muestran en video cómo la sociedad se encuentra actualmente embobada en otra realidad, cómo poco a poco nos estamos convirtiendo en los proveedores de eso que nosotros tanto criticamos. Un ejemplo, yo estoy hablando sobre este tema, pero al mismo tiempo estoy siendo partícipe. ¿Por qué? Porque te estoy aquí explicando la manera en la que la sociedad actual se encuentra. Yo creo un producto para que tú te entretengas. ¿Sí me explico? Entonces, es de ahí de donde parte todo lo que estoy explicando, de que la sociedad misma estamos creando una cadena en donde todos estamos siendo partícipes de lo que a día de hoy se encuentra como en un estado mental de hipnosis. ¿Sí me explico? Bien, entonces, para mí lo más preocupante de todo es que como adultos nosotros, pues en cierto modo ya no es como que algo que pues digo, es relevante y es necesario que cambiemos, pero lo realmente preocupante es que la juventud que ahorita está apenas iniciando o su conciencia de la existencia de sí mismo tome un rumbo que en mi opinión debería ser algo diferente a lo que estamos haciendo hoy. Sí, no niego que las tecnologías deben estar de la mano de nosotros, pero no deben ser como que una prioridad. No debe de pasar a ser la prioridad del ser humano y ser segundo término las sensaciones físicas, las sensaciones reales, las sensaciones que te causan tú con tus sentidos estar en el lugar para experimentar lo que realmente es esa sensación. Un ejemplo, yo no puedo decir, eso qué padre se siente saltar en bungee si nunca lo he hecho. O sea, y no puedo conformarme con decir, qué padre se ve cómo saltan en bungee. No, o sea, no, debes de uno sentir esa sensación. Si realmente la siente dentro de sí,
y enfocarnos a sentirla. O sea, no estoy diciendo que todas las sensaciones del ser humano deben ser complacidas, porque pues, es obvio que no. Hay que ser honestos en algo. Los seres humanos tenemos infinidad de pensamientos que no, si todos se llevan a la realidad, sería un caos total. Porque como algo puede ser bueno para mí, pero no puede ser, no es la misma realidad para ti. Entonces hay límites, ¿ok? Pero lo principal es la conciencia colectiva debería ser muy distinta a la de hoy. Los seres humanos nos estamos poco a poco yendo hacia el abismo dentro de lo que es el plano digital. Nosotros mismos estamos siendo partícipes de cómo la indiferencia la estamos creando. O sea, criticar a los estados, criticar a los gobiernos, criticar a todo lo que nosotros podamos criticar está bien, pero nosotros mismos hemos dejado de influenciarnos a eso. Hemos dejado que nuestra conciencia se cierre y se abra únicamente a lo que venga nuevo, a lo que venga nuevo, pero me refiero en el sentido de a lo que nos atrapa, a lo que nos tiene como que nos sigue teniendo atorados, encerrados en ese círculo vicioso en donde lo único que podemos hacer es adquirir, consumir, adquirir, consumir, adquirir, consumir, adquirir, consumir, pero jamás crear. O sea, debemos ser creativos también. Créanme que, en ejemplo, las redes, el internet, todo lo que estamos utilizando a día de hoy, sería muy distinto si hubiera más participación de esa gente que también ve. O sea, ha habido mucha participación de gente haciendo videos en YouTube, pero esta red sería una red neuronal muy distinta si todos los que ven también fueran creadores de contenido, creadores de lo que a día de hoy estamos viendo. O sea, que no solamente espectador, que seas un receptor, que seas un interlocutor, un receptor y un interlocutor. Más o menos creo que es la idea. Entonces, así debería ser la sociedad actual. Y esto es volviendo al tema de la niñez. O sea, debemos hacer que nuestra juventud actual no se pierda en lo que nosotros ya estamos hasta cierto punto encerrados, porque esto va a continuar. Hasta hace unos 10 o 20 años nadie creía que la internet fuera a volverse tan masiva, que tuviera tanto alcance y tuviera tanta repercusión en la vida social. Pero así es, a día de hoy poco a poco se está volviendo algo tan indispensable para el ser humano que ya básicamente es muy difícil vivir sin este servicio, sin esta herramienta con la que nos podamos comunicar. Cada vez, en un ejemplo, comenzamos con las cartas, se fueron desapareciendo. Seguimos con los celulares, con los teléfonos de casa, en donde teníamos un teléfono en casa y para hacer llamadas sentimos que fue una mejora. Aún así se mantenía un poco el esquema de las cartas para los tradicionales. Después de los teléfonos de casa se comenzaron a inventar infinidad de productos para la comunicación humana, los beepers, y ya después comenzaron también los celulares de onda, los radios de onda corta, en donde podías comunicarte con alguna otra persona. Junto con eso también se crearon los celulares, los super celularzotes que tenías en la oreja, así, pero vaya, poco a poco la tecnología fue comiéndole terreno a la comunicación verbal real del ser humano. Y entonces llegamos ahorita a un punto en donde aquello que solamente era para comunicar a una persona con otra, ya es como que el segundo término ahora. Ya es crearon un instrumento, crearon una tecnología en donde tienes toda la red, no solamente de esa persona, sino de todo el mundo. Puedes ver el estatus del clima en un país, puedes ver como las noticias de la televisión, puedes escuchar la radio, puedes ver el periódico, puedes comprar servicios, puedes pagar servicios, puedes hacer servicios, puedes recibir un servicio. O sea, a día de hoy el ser humano se está convirtiendo el mundo digital en su mundo. Queremos, básicamente, es tanta el deseo del ser humano de que esta realidad no le gusta, que poco a poco queremos crear una realidad que se apegue a lo
realidad que no deja de ser un producto tecnológico y una realidad alternativa, una realidad que es virtual y que no es la real. Ese es el mensaje que básicamente quiero dar, y eso es con lo que debemos educar a nuestra niñez, porque la niñez actual ya no juega, ya no siente, ya no vive, ya solamente espera al día siguiente para volver a prender su celular, volver a buscar la aplicación que le gusta, volver a buscar un libro que le gusta y distraerse por horas en un lugar sentado sin movilidad y sin ningún tipo de emoción real. Ya no hay esa interacción entre un individuo y otro, en la que un individuo muestra sus fortalezas, pero también sus carencias, tanto otro individuo comparte ese conocimiento y en base a ello crece. O sea, ya se está extinguiendo esa sensación que plasma lo real sobre lo ficticio, y es muy triste. Honestamente, en lo personal es muy triste. Y bien, esa era básicamente un poco de la reflexión que quería dejar en este video, puesto que, como menciono, me tocó ver hace momentos ver como un niño aún tenía ese toque de ingenuidad, de inocencia, de lo que caracteriza a un ser humano, que lo hace ser lo que es. Y es bonito saber que aún existe juventud que no está completamente plasmada en lo digital y que aún tiene como esa oportunidad de desarrollarse sin quedar atrapado en este mundo digital. Aún así, o sea, no quiero decir que la ignorancia sea algo muy bueno, pero sería muy agradable ver que esta persona crezca con ese tipo de sencillez del alma, pero también con mucho conocimiento para saber discernir entre lo que es real y lo que no es real, y saber siempre elegir lo que a su alma le convenga más. O sea, no materializar el alma, es los sentimientos y las sensaciones se materializan cada vez que nosotros dejamos de querer sentir las cosas y comenzamos a imaginarlas. Y es muy triste que poco a poco nuestros cuerpos están y nuestra alma se está materializando, porque nos espera después de que ya no tengamos control sobre nuestra conciencia, que nos espera el día que ya no sepamos cuál es la realidad. Les dejo ahí como tarea que se pregunten, se cuestionen esa pregunta. Igual, o sea, sigo lo mismo, dejen sus comentarios, debaten conmigo si gustan, dejen su like si les gustó el video, compártanlo con más personas para que nos perdamos dentro de